¿Has dejado de soñar? ¿Recuerdas cuando eras niño? Cuando te sentías libre y todo era posible con solo imaginarlo. Hoy te podrías preguntar, ¿tu trabajo colma tus expectativas? Detente, analiza. ¿Hacia qué camino estás guiando tu vida? Queremos que estés con nosotros y te atrevas a cambiar tu futuro. Bienvenido a Progresa. Estamos dejando huellas para mejorar constantemente la calidad de vida de muchas personas. Tú podrías ser nuestra próxima historia. Este es un producto exclusivo de progresa.com. Un saludo afectuoso y cordial para todos y cada una de las personas que están conectadas con esta emisión del canal y que en el día de hoy tenemos como propósito compartirles un tema de salud. Este tema de salud estoy completamente seguro que nos va a permitir ampliar el conocimiento y el manejo de lo que en la actualidad a nivel social y salud pública se viene presentando. Nosotros estamos viviendo un momento muy interesante, ya que la alerta sanitaria que se viene desarrollando a nivel mundial ha logrado generar unos cambios muy fuertes y para algunos trascendentales en sus vidas, y todo depende de la forma de cómo nosotros vemos el contexto y lo logramos traducir. En este orden de ideas, la situación sanitaria ha logrado cambiar las costumbres, los hábitos, las rutinas y todo aquello que para nosotros era algo de manejo casi que mecánico. También hemos encontrado algunas oportunidades muy bonitas, ya que hemos tenido el tiempo suficiente para dedicarle a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros hijos, padres, madres, hermanos, es decir, nuestro núcleo familiar. Y nos ha ayudado a reconocer el valor y el capital afectivo que teníamos y que en muchas ocasiones no valorábamos suficientemente. En otros casos, para algunas familias y personas, esta situación ha acarreado que se precipiten acontecimientos de separación, terminar, finalizar con las relaciones que se llevaban a cabo, porque han logrado entender de alguna manera que era mucho más lo que los distanciaba que lo que los acercaba. Entonces vemos de parte y parte de diferentes formas cómo esta situación de tipo social y sanitario ha trascendido y ha tocado la vida de prácticamente todos los que habitamos este planeta Tierra. Nos ha tocado de tal manera que no hay diferencia en lo que tiene que ver con la parte social, con la parte económica, con la parte cultural, con la parte de conocimiento. A todos nos frenaron las diferentes actividades y la forma como llevamos la vida. Pero algo que es importante que analicemos en el día de hoy tiene que ver con la salud mental y emocional que tenemos actualmente, ya que los índices de consulta por este factor se han elevado a nivel mundial en unas categorías muy altas. Y vamos entonces a definir o a evaluar o analizar lo que define la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como salud. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar, tanto físico como mental, emocional y de tipo social. Y lo considera que no solamente es la ausencia de afecciones, es decir, de enfermedades,
sino que es un todo en estos 4 renglones: estado físico, estado mental, estado emocional y mi parte social. En lo que respecta a la parte social, pues obviamente que los cambios se han dado muy fuertes, ya que no hemos podido socializar en las diferentes actividades que desarrollábamos, llámese en el deporte, en la actividad laboral, en la actividad familiar. Es decir, todo esto quedó reducido prácticamente que a cero. Y esto tiene un impacto muy fuerte en la parte mental y en la parte emocional. Algunas personas han estado realizando algunas actividades físicas en sus hogares con el fin de ir disminuyendo el tedio y el cansancio que se podía dar de estar reducidos en un espacio tan pequeño en algunas ocasiones. De esta manera, pues entonces vamos a estudiar una palabra que para todos nosotros es muy familiar, que la escuchamos a diario, y es la palabra el estrés. Y ella tiene una derivación que se llama diestrés. Y ese diestrés es la parte negativa del estrés. Entonces vamos a estudiar el estrés y cómo afecta a nivel general el rendimiento y la capacidad mental y emocional de cada uno de nosotros. Para comprender mejor este tema nos vamos a referir al doctor Hans Selye, fisiólogo y médico. Nació el 26 de enero de 1907 en Viena y falleció el 16 de octubre de 1982 en Canadá. En su larga carrera logró definir e investigar muchos de los aspectos que tienen que ver con la definición del estrés. Como tal lo vemos y lo entendemos en el día de hoy. Sus largas investigaciones nos han ayudado a la comprensión de este factor, y él lo llamó en el principio el síndrome general de adaptación, es decir, cómo nos adaptamos a los diferentes cambios, a las diferentes situaciones, y cómo el contexto, cuando cambia, puede generar en nosotros inicialmente una reacción de resistencia y en el transcurrir de la adaptación una acomodación y después una superación. Él en años posteriores fue el que acuñó la palabra o inició en la palabra estrés, la cual a nivel mundial es la que se menciona cotidianamente para mencionar un estado mental y emocional de tensión, de presión, de preocupación, que influye obviamente en la salud general de la persona. Celie nos mencionó la importancia de el transitar por diferentes aspectos en los que se va desarrollando el estrés. El estrés paulatinamente se va desarrollando. Ahí vamos a evaluar lo siguiente: cualquier elemento físico que está sometido a una tensión, a una presión, genera una resistencia inicial, y cuando la tensión o presión supera la capacidad de resistencia, hay un final que es el del rompimiento de esa parte física. Llamémoslo una fractura de algún miembro de nuestro cuerpo. Él sufre un estrés, una presión exagerada, y esto puede dar a una fractura. Lo vemos en cualquier elemento metálico, en cualquier elemento de plástico, en cualquier tipo de artículo. Ahí se puede medir el grado de estrés que puede soportar ese elemento. Y esto sucede igual con nosotros como seres humanos. En primera instancia, nosotros nos vemos enfrentados ante un riesgo o un peligro que puede ser físico o puede ser imaginario. Hay que
comprender que para el subconsciente es muy similar el vivir la experiencia físicamente o que tú te lo estés imaginando. El organismo, la biología, reacciona igual y desencadena todos los mecanismos necesarios para contrarrestar esto que en el momento se está presentando como un riesgo latente, un riesgo muy, muy fuerte que puede llevar al individuo a la pérdida incluso de la vida. Entonces, la reacción de esa alarma es desencadenar cambios hormonales, cambios químicos, y el organismo en esa forma inicial se prepara para el momento que está enfrentando. Y ese momento el cuerpo se adapta de tal manera que genera una etapa que se llama de resistencia. Resiste, 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 hasta que llega un momento en que el agotamiento lo lleva a tal punto que puede ocasionar la muerte del individuo como tal. Y esto lo vemos en algunos de los aconteceres en los cuales la expresión en el ser humano es: sigan en la misma tónica y no voy a aguantar y voy a terminar o voy a acabar o voy a concluir o la palabra renuncio. Entonces, muchas personas dicen: ya no doy más, ya no aguanto más, no soy capaz de seguir, porque ven que su nivel de estrés, el nivel de resistencia está casi que agotado, está casi que finalizado. Entonces, el estrés, en ese orden de ideas, puede generar unos cambios muy, muy fuertes que van a empezar a disminuir funciones muy específicas e importantes para cada uno de nosotros. En ese sentido, eh, nos dirigimos a una parte del cerebro. Allí hay una amígdala, la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un conjunto de neuronas, y es un conjunto de neuronas muy complejo que se relacionan entre ellas, y la amígdala cerebral tiene una forma de almendra que forma parte del sistema límbico. En este sentido, cuando estamos hablando del sistema límbico y del sistema cerebral, eh, su principal núcleo es el control de las emociones y de los sentimientos en el cerebro. Controla asimismo las respuestas de satisfacción, las respuestas de miedo, y cuando la amígdala cerebral se activa ante la percepción de un peligro, lo primero que hace es captar una gran cantidad de sangre de la parte posterior del cerebro. ¿Por qué la capta? Porque se está preparando para un peligro, para un riesgo, para una amenaza. Lo que sucede a continuación es que al extraer mayor cantidad de sangre para otras áreas del cuerpo, hace que se generen unos cambios muy significativos en la percepción de nuestros recursos. Y la reducción sanguínea en la parte posterior del cerebro pues va a inhibir la capacidad de comprender, de aprender, la creatividad, la capacidad de tomar buenas decisiones. Entonces entramos en un modo de supervivencia. Y entramos en un modo de supervivencia porque obviamente el cuerpo se encuentra en un estado de alerta máxima, y en ese estado de alerta máxima se dispone a atacar, a defenderse o a correr, a huir. Son los medios con los cuales se está preparando y con los cuales va a afrontar la posible amenaza. Es decir, entramos en un estado donde la parte del razonamiento queda casi que extinguido a cero, cero posibilidades. Y ya entra la parte instintiva a funcionar en nosotros. Y esa parte instintiva a veces genera muchos daños porque las reacciones son muy bruscas, muy violentas,
y es de las cuales muchas personas dicen en posterioridad al acontecimiento que se arrepienten, que por el daño causado, pero ya lo que se hizo, se hizo. Entonces, miren cómo en el organismo encontramos en unas divisiones, subdivisiones, y cómo él, ante lo que estamos refiriéndonos, cambia su operatividad. En este sentido, cuando esto pasa y permanece por mucho tiempo, pues obviamente que la persona se vuelve muy instintiva, muy mecánica, no se puede pues llevar a una conciliación, a un razonamiento, a un entendimiento. Y esto es lo que ha pasado en este tiempo de confinamiento social y de distanciamiento. Observemos como muchos lugares donde hemos estado, notamos el estado de estrés o el estado de preocupación y de temor que tienen algunas personas, donde casi que exageran con las medidas preventivas para evitar el contagio. Incluso regañan a otros, al hacerle observaciones de que no está tomando las medidas necesarias. Hay algunas personas que no salen de su hogar, que no salen de su hogar. Hay algunos que le dicen a su familia, no salgan, quédense en casa. Tal. Entonces mire hasta dónde ha llegado y lo que puede crear, lo que puede afectar a tal condición y en tal profundidad que obviamente la salud física, mental, emocional y social está muy comprometida. Es decir, estamos hablando de que el bienestar, que es la palabra que inicialmente les referí con lo que es la definición de la salud por la Organización Mundial de la Salud, casi que quedó en cero. Y esto nos llevó a tener una percepción muy poco optimista de cómo se están desarrollando los acontecimientos. Y esto es parte de lo que está sucediendo actualmente. Cuando esto acontece, tendríamos que hablar un poco también de que entra a funcionar otra parte de la parte biológica de nuestro cuerpo, que es el sistema simpático. El sistema simpático tiene como principal función la de preparar al organismo para responder con extrema velocidad. O sea, él se prepara para afrontar el riesgo, el temor, la amenaza, el peligro en el momento. Ante cualquier tipo de estímulo externo, él está preparado, está en alerta, está muy despierto, está muy activo. Este sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca, incrementa el envío de oxígeno y de nutrientes a la sangre y entramos en modo de supervivencia que nos está diciendo que hay un riesgo muy alto. Este sistema simpático tiene algo también muy interesante de lo cual debemos de tener muy claro y muy en cuenta. Y es que él está preparado para un evento como el que les estoy mencionando. Y en ese sentido, la cantidad de oxígeno que está trasladando a nivel sanguíneo genera algo que es bien importante de que establezcamos y que comprendamos. Es lo siguiente, cuando hay una gran cantidad de demanda de energía, que es lo que pasa con el sistema simpático, la demanda de energía es muy alta porque necesitamos huir, correr o defendernos o desplazarnos. Entonces, en este sentido, la demanda de energía es muy alta y la demanda de energía viene por medio de un elemento que es el oxígeno. El oxígeno es el que nos va a dar esa energía. Pero cuando consumimos una alta carga de oxígeno para establecer lo que en el momento nos encontramos evaluando, entonces esto tiene una consecuencia y la consecuencia son los radicales libres. Se incrementa el nivel de radicales libres en nuestro organismo. Los radicales libres tienen un volumen
en nosotros, porque es el proceso natural y normal de una condición metabólica. Pero cuando estamos en estrés y el diestrés es constante, constante, permanente, pues va a haber más cantidad de radicales libres. Y el radical libre es una molécula muy reactiva porque tiene un electrón que está desapareado. Es decir, él le falta un electrón y por eso se llama radical libre, porque está faltándole un electrón, es decir, él no está en conjunto equilibrado, apareado, perdón, no apareado, sino pareado, es decir, en pares. No está en pares y hay uno que está suelto, uno que le falta. Entonces, cuando esto pasa, él tiende a captar ese electrón que le falta, lo tiende a captar de otras moléculas o de otras células. Y con este acontecer o con este proceso desestabiliza las otras células, porque él está buscando estabilizarse electroquímicamente y con ello va a desestabilizar otras células y esta otra célula desestabiliza la otra y esto se vuelve como con las fichas de este juego que se llama eh, las piezas que se hacen con numeritos, el uno con el 2 el 3 el 4 se me escapa en un momento este tipo de juego. Dominó, perdón, ya llega, el dominó. Entonces ven que hacen un jueguito donde las paran y después una le pega a la otra y se van. Se van y hacen unos dibujos y unas formas muy grandes y extensas. Eso pasa con los radicales libres. El radical libre es como la primera fichita de ese dominó y empieza a generar problemas en la una, en la otra, en la otra, en la otra. Lo que a ella le falta, lo busca en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue y en la que sigue. Y esto crea pues un daño a nivel celular muy grande. Esto genera muerte celular, genera daño en la pared celular, daña la membrana celular. Y por consiguiente, pues esto va a crear un envejecimiento prematuro y va a crear mutaciones que son las consecuencias de este daño que se genera a nivel de los radicales libres. Los radicales libres, por consecuencia por consecuencia de nuestro sistema eh, mm, celular que está tratando de equilibrarse. Seguimos mm, evaluando los elementos que ocasionan estrés y que hacen que nosotros como seres humanos vivamos prácticamente que una vida miserable, una vida de tristeza, una vida de escasez, de dificultades y empobrecida. Estoy hablando debido a que no hemos logrado entender la importancia de ejercitar, de educar la forma en que pienso y la forma en que siento, ya que mis pensamientos se convertirán en sentimientos, mis sentimientos se convertirán en actos y mis actos serán la vida que yo estoy viviendo. Si queremos de alguna manera que cambie nuestra, nuestra vida como tal, necesitamos ponerle mucha atención a los pensamientos, ya que de ellos deriva las circunstancias, todo el mundo de relaciones y los resultados que tenemos. Si queremos, si queremos cambiar los resultados, obviamente que hay que colocarle mucha atención a nuestras costumbres, a nuestros hábitos. Si los hábitos que tenemos no los hemos tenido analizados con una mente crítica, con una mente analítica, con una mente de estudio juicioso,
para identificar en qué me perjudican o en qué están obstruyendo el éxito, las metas, los objetivos que pretendo alcanzar, difícilmente lograremos un cambio radical. Y estamos hablando porque estamos hablando en este punto necesariamente para identificar no solamente el disminuir los niveles de estrés, sino que también estamos refiriéndonos a cómo podemos eh, transformarnos, convertirnos casi que en otros seres totalmente diferentes. Y no es esa la inquietud, la idea, la necesidad que todos tenemos. No anhelamos siempre tener una mejor versión de nosotros mismos. Para ello es indispensable que no frecuentemos los hábitos comunes y corrientes que popularmente se ofrecen, porque lo que se ofrece popularmente es de un calibre, de una calidad que no es para la excelencia. Si queremos llegar a la excelencia necesitamos unos ingredientes diferentes, selectos, muy escasos, muy bien clasificados. Y esa clasificación nos llevará eh, definitivamente al cambio y a obtener los logros que queremos alcanzar. Esto se logra con disciplina. La disciplina es la constancia continua, la práctica permanente que debemos de establecer en la vida y en un hábito que ya tiene un propósito establecido. De esa manera hay nuevas conexiones a nivel neural y esos son caminos que lógicamente llevarán a crear situaciones muy favorables que se convertirán rápidamente en el nuevo hábito, pero un hábito que conscientemente yo estoy creando. La mente, vamos a pensar un poco en lo siguiente, cómo la mente y nuestras emociones cambian nuestra biología. Es lo que les he mencionado. Los pensamientos y las emociones hacen que la química, la biología, la parte hormonal en cada uno de nosotros se altere y se altera de tal manera que puede crear un colapso total y la pérdida de una gran cantidad de nuestra calidad de vida, de nuestro bienestar, como lo hemos mencionado en el principio. Por ese motivo es importante también conocer que nosotros tenemos un lóbulo frontal que está en nuestro centro del cerebro. Y ese lóbulo frontal es creativo y representa el 40% de todo el cerebro. Es el lugar donde creamos, donde imaginamos, donde decidimos quiénes vamos a ser, cómo estamos determinando, cómo estamos proyectando nuestra vida, eh, cómo decidimos esa nueva vida. Esa parte del cerebro se ubica en nuestra conciencia, es decir, allí está realmente nuestra conciencia y nuestra conciencia debe ser muy, muy objetiva y debe de estar programada con lo que queremos en realidad transformarnos. Si no lo hacemos de esta manera, se dificulta mucho. Vuelvo y reitero, hay que tener una mente muy crítica, es decir, necesitamos evaluar muy conscientemente el para dónde vamos y qué elementos tenemos para llegar a donde vamos. Y con la forma de pensar y la forma de sentir que tenemos, obviamente que no vamos a lograr ese cambio que queremos. Cuando les estaba mencionando lo importante que es analizar cuáles son los ingredientes que estoy utilizando como alimento emocional, porque así como hay un alimento físico que es orgánico, que es tangible, que se puede sopesar, que se puede medir, que se puede tocar, hay también un alimento que es emocional,
Y ese alimento emocional entra por los sentidos, por la parte auditiva, olfativa, visual, el tacto. Y esas emociones generalmente, si no están acompañadas de este lóbulo frontal donde está ubicado nuestra conciencia, si no anteponemos la conciencia como para que ella logre evaluar críticamente, analizar y sopesar si esto es beneficioso para mí o no, entonces difícilmente esas emociones llegarán a ser un verdadero alimento que nutra lo que queremos realizar, porque la mayoría de las personas escuchamos, vemos y oímos, escuchamos y oímos muchos temas, y esos temas si entran directos sin haber pasado por un filtro, pues obviamente que van a entrar al subconsciente y van a lograr hacer mucho daño. Es por esa razón que necesitamos empezar a evaluar el tipo de alimento. El tipo de alimento viene por música, el tipo de alimento viene por medios visuales, viene por medio de la literatura. Entonces es empezar a mirar literatura que nos ayude a ir creciendo en esta parte. Bueno, voy a comentarles algo relacionado con el efecto placebo. El efecto placebo es un sistema creado para conseguir la evaluación y el análisis juicioso de los efectos que puede producir en un ser humano una sustancia que es inerte, es decir, que no tiene ningún componente que pueda alterar biológicamente y químicamente la persona que lo ingiere. Entonces se realiza este experimento con dos grupos. Un grupo al que se le va a suministrar el medicamento que tiene el efecto terapéutico ya previamente estudiado y evaluado, y al otro grupo se le suministra el efecto o la parte placebo. A los dos se les instruye dándoles información acerca de los beneficios que van a obtener al consumir este medicamento. Cuando la persona recibe esa información, ninguno de los que la reciben y de los dos grupos sabe cuál es el bueno y cuál es el que no tiene la sustancia que se está hablando. Es decir, todos presumen en este caso que están recibiendo un medicamento y que va a tener un efecto que se va a notar, que se va a sentir en su organismo. Ese efecto placebo hace que muchas veces las personas tengan un resultado, si no es igual, muy cercano al que recibieron las personas con el verdadero medicamento. Con esto quiero comentarles que las palabras, la intención del pensamiento, traducido a las palabras, tiene un efecto muy, muy trascendental, muy positivo. Y esto es lo que he querido transmitirles en la actividad en este momento, para que entendamos la importancia de lo que escuchamos y la forma en que podríamos ser de alguna manera engañados. Por eso les contaba anteriormente que hay que seleccionar muy bien el tipo de información que vamos a recibir para no entrar en estados de pánico, de temor, de miedo. En el caso mío, yo llevo más de 8 años que no veo noticieros, ni noticieros en la TV, ni tampoco en la radio. ¿Por qué no lo hago? Porque entiendo que son sistemas de control que no me permiten tener los dos lados de la información. Es decir, la información está de alguna manera parcializada y contundente. Entonces me queda muy difícil poder llevar a estudiar juiciosamente los dos lados, las dos caras de la moneda. Solamente encuentro la información que me están suministrando. Entonces, de esa manera, pues veo que hay un control muy colectivo, muy,
muy grupal y no me permiten tener la oportunidad de hacer la investigación concerniente a eso. Y no tengo la oportunidad porque difícilmente pues uno saca tiempo para mirar tanta información atiborrada que se le suministra en la mañana, mediodía y por la tarde. Tengo la intención y busco otras fuentes que para mí sean mucho más fidedignas en este sentido. Esto es lo que normalmente hago y no por ello estoy de espaldas a la realidad. Me doy cuenta de muchas de las cosas importantes que hay, pero las encuentro en otros medios, en otros canales de información y con ello tengo la posibilidad de estar en una forma recibiendo más objetiva la información. Entender la importancia de el aspecto y la función mental y emocional es vital en la vida de todo ser humano. Podríamos hablar de la neurociencia, de la física cuántica, de la psiconeuroinmunoendocrinología, de la epigenética y todas ellas y muchas más que no menciono para no extenderme demasiado en este tema. Todas ellas llegan a la misma conclusión. El hombre es lo que piensa y el hombre puede cambiar su vida, su entorno, su biología, su situación general, es decir, la salud como tal la puede cambiar, porque cambia incluso hasta la genética del ser humano, por eso se llama epigenética. En ese sentido, hay muchos estudios que se han realizado y que nos llevan a la misma conclusión. El ser humano es un ser de unas dimensiones tan perfectas, tan maravillosas y con tanto que aprender de él, con tanto que investigar de él, porque su potencial es inalcanzable en el pensamiento actual. Es decir, tiene unas características y unas capacidades tan ilimitadas de regenerarse, reconstruirse. Y en este sentido, pues quisiera contarles sobre algunas personas o científicos y personas que han tenido experiencias muy bonitas para que de alguna manera logremos ahondar cada uno de ustedes en los temas que les estoy refiriendo. Hay una señora muy interesante que se llama Anita Morjani. Anita Morjani es una señora que en este momento viaja por todo el mundo dictando conferencias en diferentes auditorios y el tema de ella es muy interesante porque la señora tenía cáncer, cáncer muy avanzado, cáncer terminal, tenía unos tumores a nivel de todo el cuerpo. Los tumores que presentaba eran unos tumores de aproximadamente un diámetro de 7, 8, 9 centímetros. Eran muy grandes, parecían bolas de, de golf y estaban diseminados por diferentes partes del cuerpo, en el cuello, la parte linfática la tenía muy invadida. Esta señora llegó a un momento en que ya su condición era con un pronóstico de un fallecimiento, un deceso muy pronto, es decir, de horas. Entonces el médico oncólogo le dijo a su señor esposo que estaba ahí presente, le dijo, este, despídase de ella porque ya está finalizando su término y va a fallecer en contados minutos. Pues ella cuenta que en realidad ella se sintió que eh, entró a un túnel. Al otro lado del túnel estaba su padre esperándola. Su padre tenía un enojo con ella porque ella
por condiciones culturales. Había mm, faltado a una costumbre de su cultura y no se había casado con el señor o la persona que su padre había elegido. Entonces eso le había ocasionado el rompimiento de las relaciones con su padre y se habían distanciado y no se hablaban. Pero cuando ella se sintió que fallecía, que ya fallecía, y que se encontró con su padre, tenía ese recuerdo en la mente de que estaban enojados, de que estaban disgustados. Pero allí no se encontró con un padre disgustado, sino por el contrario, con una persona amorosa, muy cariñosa, que la recibió y le dijo, "Ah, hija mía, yo te extraño, te quiero, te amo mucho". Ella le preguntaba que si él estaba enojado con ella y le dijo que para nada, nada tenía que ver, que le alegraba mucho el poderla ver. Pero también en ese momento ella escuchó una voz que le hablaba y le decía que ella no era el momento, no era el momento de fallecer y que realmente lo que a ella le faltaba era amor y que por esa situación de falta de amor era que estaba en las condiciones en que estaba, que ella debía de regresar y que la misión que ella tenía al regreso eh, era la de comentar, comunicar, transmitirle a todas las personas que tuviera posibilidades de hacerlo el gran beneficio que era amarse como persona, como tal, con todos sus defectos, con todo lo que para una persona podría ser motivo de desagrado, de inconformidad. Y en verdad ella regresa nuevamente como de ese trance, como de ese sueño, despierta y al despertar, pues el asombro total porque se suponía que ya en sus signos vitales y el deceso era eminente. Pero ella regresa y empieza una recuperación. Sus tumores empiezan a disminuirse a tal punto que desaparecen y hay una remisión total de ella como paciente. Esto pues es llamado remisión espontánea porque no se tiene claramente y científicamente establecido qué fue lo que pasó, porque esta persona llegó hasta ese límite casi que final y cómo se reversó sin haber recibido ningún otro tipo de medicamento o tratamiento para que esto pasara. La señora en todo el mundo vive dando conferencias acerca de la importancia del amor, de la importancia de amarse, de reconocerse, de aceptarse, de valorarse como tal. Y ella se llama Anita Morjani, con doble O, Morjani, para que la busquen y la estudien. Y es, pues, es muy interesante lo que ella menciona. Y en verdad diría que en este caso el amor es el opuesto a lo que podríamos denominar el miedo, a lo que podríamos denominar la fuente principal del inicio de este tema, que era el estrés, el pánico, el tener al frente imaginariamente una amenaza. Entonces el amor es tranquilidad, es paz, es regocijo, es unidad, es integridad, abarca muchos factores. Entonces, como término de amor, hay comprensión, hay tolerancia, no necesariamente hay perdón porque no ha habido ofensa, no ha habido ningún tipo de elemento que me haya ocasionado, entonces no te tengo que perdonar. Entonces, en este punto, ahí les recomiendo esta gran mujer que tiene un tema muy, muy interesante. También hay otro científico muy interesante que se llama Greg Branden. Greg Branden lo encuentran también en YouTube. Es un físico estadounidense, es americano, de América del Norte, y el hombre nos habla mucho de la física cuántica y es supremamente interesante la forma en que él afronta
y desplaza su pensamiento, su visión de la física cuántica y nos cuenta de algunas experiencias que ha tenido que para algunos parecerían milagros, para otros parecería algo increíble y es de la forma como se han entrenado estas personas para que el milagro verdaderamente ocurra y que se den estos cambios en lo que tiene que ver la salud del ser humano. Y hay otro científico que es un biólogo, también él es americano, se llama Bruce Lipton. Bruce Lipton nos habla de la importancia del pensamiento y la emoción. Bruce Lipton es un científico americano muy importante y el hombre también nos trae temas supremamente interesantes. Así que ahí les comparto estas personas que para mí son muy eh, importantes, diríamos, y recalco, porque tienen tema y tienen un material que es muy benéfico para lo que nosotros buscamos, es el reconciliarnos con nosotros mismos, el lograr establecer vínculos, no solamente afectivos con nosotros mismos, sino con los demás, el lograr vencer todas esas barreras que se van creando a mi alrededor y que son las causantes de tantos disgustos, malos entendidos y distanciamientos, no solamente por lo que está pasando ahora, sino que se han presentado. Entonces, la tarea es imaginarme cómo le traslado afecto, afecto a los seres que quiero. Cómo le traslado afecto a las personas que medianamente tienen una representación importante para mí. Cómo les traslado afecto a los que nada tienen que ver con mi mundo afectivo y cómo le transmito afecto a la humanidad entera, aun aquellos que desconozco. Y esto se los digo porque en los experimentos que se han dado actualmente se ha logrado establecer que cuando tenemos un pensamiento dirigido con una intención que tiene un efecto de amor, de tolerancia, pero más allá de tolerancia, un afecto compasivo, un afecto compasivo. En alguna parte de Estados Unidos realizaron un experimento muy interesante. Se reunieron aproximadamente mm, virtualmente, no en un sitio específico, pero sí tuvieron una conexión virtual. eh, un 5% de lo que representaba el número de habitantes de esa ciudad. Y esas personas, por un tiempo prolongado y determinado, estuvieron visualizando, imaginando y abrazando la posibilidad de que en ese sector no había sino buenas relaciones, con cooperativismo, asociación entre personas, buena amistad, buen apoyo entre todos. Y esto dio como resultado de los que disminuyó el número de suicidios, el número de asesinatos, el número de riñas. Es decir, en esa ciudad se disminuyó el grado de violencia que se tenía. Y esto es ya con el propósito de que vayamos terminando este tema. Y esto se los digo porque así como nosotros nos podemos sugestionar negativamente, muchas veces con la compañía de alguien que viene constantemente a tratarnos temas que no son muy gratos, o con los medios de comunicación, como anteriormente les estaba mencionando, pues esta es una forma de sugestionarnos muy negativamente. Y obviamente que esto va creando un colectivo de un pensamiento, de una interpretación de lo que está pasando en mi ciudad, en mi país y en el mundo también.
Pero si yo trato de sugestionarme de una forma positiva, de una forma donde la esperanza todavía está presente, donde todavía confío en que hay seres con valores, que hay seres que anhelan, igual que yo, un mundo más acogedor, un mundo más amable, un mundo más humano. Esto tiene una repercusión enorme, enorme, enorme. Por eso les digo, es por esta razón que les he recalcado en todo el transcurrir de este tema, eh, el que cada uno le demos mucha importancia a la forma como pensamos, la forma como nosotros estamos orientando nuestro pensamiento, la forma como nosotros estamos interpretando el mundo, la forma como nosotros tenemos ese imaginario de lo que es la vida y que logremos empezar a restarle a ese mundo que constantemente nos vienen proyectando como un mundo de violencia, un mundo donde prácticamente todo está acabado, todo está vencido, todo ha terminado, donde no hay esperanza, donde el amor, la compasión está casi que olvidada, porque esa es la forma como yo también estoy proyectando y estoy fortaleciendo ese tipo de situaciones, ese tipo de complejidad que es caótica. Y lo que realmente necesitamos es un mundo donde podamos estar incluidos todos y acceder a un mundo con equidad, con afecto, con la posibilidad de que todos, sin distinción alguna, podamos disfrutar de este mundo tan maravilloso que es la Tierra y de la compañía de tantas personas que amamos y que aún son personas que son muy valiosas. Entonces, esto repercute si empezamos a considerar y a aceptar que puede haber un mundo mejor, que podemos transformar. De alguna manera, todo lo que ha pasado actualmente eh, con la restricción de la actividad como tal, como la llevábamos, también ha ayudado mucho para que muchas personas se interioricen, es decir, que empiecen a revisar cómo llevaban su vida, que empiecen a evaluar cuál era su proyecto de vida, si lo dejaron inconcluso, si todavía pueden nuevamente retomarlo y continuarlo. Empezamos a mirar la importancia de tantas cosas que no valorábamos. Así que para mí, personalmente, este tiempo no lo he visto de una manera tan negativa, lo he visto y lo he recibido con dignidad, con humildad, lo he recibido eh, de la manera como viene y he aceptado que es un cambio en nuestro estilo de vida, pero también a la vez he tratado de ir sacando, rescatando mucho de lo que significa y que tiene valor, que es el trato, el manejo, la convivencia con los demás congéneres. Eso para mí ha sido muy importante, muy valioso y me ha enriquecido y he crecido con él. Entonces, esto es lo que para terminar quisiera como dejarles a cada uno de ustedes la idea y el sentimiento más profundo de que no, mm, no perdamos la esperanza, que fortalezcamos todos los días esos pensamientos que les he indicado positivos en torno a la vida, en torno a lo que cada uno de ustedes tiene como propósito y que lo rieguen con mucho celo, que lo abonen, esos pensamientos los abonen, esos pensamientos los rieguen como si fueran una matica o una flor muy bonita que ustedes quieren que crezca, que se desarrolle y que entregue ya sea un fruto o una flor hermosa, porque de lo que siembro recojo.
y esa cosecha que queremos es la cosecha de una, una mejor calidad de vida, y esto se logra evaluando, analizando juiciosamente mi pensamiento. Eh, bueno, hasta acá es mucho lo que podemos compartir en diferentes aspectos de lo que tiene que ver con la salud y la salud mental y emocional. Espero que algunos de los apartes de este tema hayan sido de su agrado y les puedan significar una reflexión, un beneficio para vuestras vidas. Si así se logró, pues este era el propósito. Reciban un cordial abrazo y en una próxima oportunidad nos encontraremos. Chao, chao.